Regresé del funeral de mi hijo y me quedé de pie en el umbral de mi casa, pero las cerraduras ya habían sido cambiadas. Esta es mi casa ahora. Fuera, siseó mi nuera. Yo solo sonreí. Siéntate. Te voy a contar quién es la verdadera dueña de esta casa. Todavía no sabes cuáles son las reglas de la vida, ni el precio de la traición. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. La llave raspó contra un metal que no debería estar allí. Resistencia equivocada, sensación equivocada, todo mal. La retiré y la miré, luego miré la cerradura, después volví a ver la llave que había usado durante 11 años. Mi mente, aún nublada por 3 días organizando el funeral y 2 horas de carretera desde Phoenix, tardó varios segundos en comprender lo que mis dedos ya sabían. Alguien había cambiado las cerraduras de mi casa. Me quedé ahí, en mi propio porche, con mi traje negro arrugado, la corbata floja y una llave que ya no pertenecía a ese lugar. El sol de febrero presionaba contra mi espalda. Lo intenté de nuevo, más despacio esta vez, pensando que quizá el cansancio me estaba volviendo torpe. La llave ni siquiera entraba del todo. Antes de que pudiera golpear la puerta, ésta se abrió desde dentro. Venise apareció en el umbral, vestida con ropa que no reconocí, unos vaqueros ajustados y una blusa roja escotada que parecía recién comprada. Su expresión no mostraba duelo ni simpatía. Era una sonrisa que empezaba en los labios, pero nunca llegaba a los ojos. El tipo de sonrisa que hace que el estómago se te hunda. ¿Puedo ayudarte? Su voz estaba empapada de falsa cortesía. ¿Qué está pasando? Mantuve la voz firme, reprimiendo la confusión. ¿Por qué mi llave no funciona? ¿Tu llave? Rió. Rió de verdad. Ralph era mi esposo, y todo lo que tenía me pertenece. Esta es mi casa ahora. Deberías irte antes de que llame a la policía por invasión. Sus palabras me golpearon como agua helada. Esa misma mañana había enterrado a mi hijo. Había visto descender su ataúd en la tierra seca de Arizona mientras mis rodillas temblaban y el pecho me ardía. Y ahora esta mujer de la que Ralph intentaba divorciarse, estaba en mi puerta diciéndome que me fuera de mi propiedad. Vas a dejar de hablar y vas a empezar a escuchar. Mi voz de bombero volvió automáticamente. La voz que había usado durante 30 años cuando la gente entraba en pánico. Calmado. Absoluto. Esa cerradura que cambiaste está en mi puerta. En mi casa. ¿Tu casa? Se enderezó, elevando la voz. Ralph compró esta casa. Yo fui su esposa durante 3 años. Y la ley dice muchas cosas. Saqué mi teléfono. Y una de ellas es que no puedes cambiar las cerraduras de una propiedad que no te pertenece. Movimiento detrás de ella. Un hombre salió desde mi sala. Nunca lo había visto. Alto, quizá de unos 30 y tantos años, cuello grueso y ese tipo de arrogancia que solo tienen quienes nunca han escuchado un no. Llevaba una camiseta sin mangas que mostraba músculos de gimnasio y estaba tomando una cerveza. Mi cerveza. Probablemente sacada de mi refrigerador. La escuchaste, viejo. Dejó la cerveza sobre mi mesa de entrada sin un posavasos y cruzó los brazos. Lárgate antes de que esto termine mal. Nelson. Tenía que ser Nelson, el novio del que Ralph me había hablado en nuestra última llamada. El mismo por el que Venise se había mudado hace 6 meses, hasta que volvió arrastrándose cuando supo que Ralph estaba enfermo. Están cometiendo un error. Miré por encima del hombre y vi mis muebles reorganizados, cajas apiladas en la esquina. Ya habían empezado a mudarse. Déjame explicarte quién es el verdadero dueño de esta propiedad. Yo soy la dueña, gritó Venise. Estuve casada con tu hijo. Eso la hace mía. Bien de sociedad conyugal. Repites eso mucho. Toqué la pantalla de mi teléfono, abriendo mis contactos. Pero estás equivocada en varios niveles. Primero nada. Me apuntó con un dedo acusador. Ralph ya no está. Tú solo eres su padre.
No tienes derecho a venir aquí. Y yo no soy solo su padre. El enojo que había estado conteniendo empezó a filtrarse. Soy el hombre cuyo nombre está en la escritura. Compré esta casa en 2013. Nunca transferí el título. Ralph vivía aquí, pero siempre fue mía. Eso la detuvo unos 3 segundos. Luego se recuperó, el rostro retorciéndose. Mentiroso. Estás mintiendo. Ralph me dijo. Ralph te dijo lo que querías oír. Deslicé el pulgar sobre el nombre de Celeste. Y ahora vas a descubrir cuál es la verdad. Nelson avanzó, llenando por completo el marco de la puerta. Su hombro rozó la madera, deliberado, amenazante. Será mejor que retrocedas, viejo. Muy atrás. ¿O qué? No me moví. Tengo 63 años, pero pasé 3 décadas sacando gente de edificios en llamas. He visto cosas peores que un matón crecido bebiéndose mi cerveza. ¿Vas a agredirme en mi propia propiedad, a plena luz del día? No es tu propiedad. Entonces llama a la policía. Levanté el teléfono. Vamos, llámalos. Arreglemos esto ahora mismo. Los ojos de Benís vacilaron. Por primera vez, vi duda en su rostro. Estás faroleando. Ah, ¿sí? Presioné el botón de llamar, pero no al 911. Todavía no. Porque yo tengo documentación. Tengo la escritura con mi nombre. ¿Qué tienes tú? ¿Un acta de matrimonio con un hombre que estaba en proceso de divorciarte? Él nunca me divorció. No, dije, oyendo pasos detrás de mí en el camino. No lo hizo. Pero esa no es toda la historia, ¿verdad? Los ojos de Benís se movieron detrás de mi hombro. Su rostro cambió, la seguridad resquebrajándose como hielo fino sobre agua profunda. Nelson también modificó su postura, los hombros bajando ligeramente mientras la confusión reemplazaba la agresión. A mi lado apareció Celeste. Se quedó quieta, sin dramatismos, solo una presencia firme. 36 años, un vestido negro sencillo, el cabello recogido. Llevaba un documento doblado en la mano. Mi voz descendió a un tono más frío de lo que jamás me había escuchado. Ella es Celeste, la esposa de Ralph. La boca de Benís se abrió, se cerró, volvió a abrirse. Miraba a Celeste y a mí como si estuviera viendo un partido de tenis que no tenía ningún sentido. Eso es imposible. No lo es. La voz de Celeste era suave, pero con peso. Ella había sido la primera esposa de Ralph. Se habían casado jóvenes y se divorciaron hace 5 años, después de que él le fuera infiel. Pero cuando enfermó, cuando descubrió que Benís solo quería su dinero, volvió con la única persona que lo había querido de verdad. Nos volvimos a casar el 8 de enero. La oficina del registro tiene el original. Mientes. Benís chilló tan fuerte que probablemente molestó a los vecinos. Ralph jamás, no después de. Eso es falso. Falsificaste ese documento. Celeste desplegó el papel con lentitud y precisión. Lo sostuvo donde Benís pudiera ver el sello oficial, las firmas, las fechas. Vi el rostro de Benís cambiar de emoción en emoción como una máquina tragamonedas, incredulidad, furia, pánico, cálculo. Ralph y yo nos volvimos a casar un mes antes de que falleciera. Celeste mantuvo el certificado lejos cuando Benís intentó arrebatárselo. Esta es una copia certificada. Verifica con el condado si no me crees. Dámelo. Benís intentó agarrarlo. Celeste lo retiró con suavidad. No. No tienes derecho a tocar esto. Nelson avanzó por completo hasta el marco de la puerta, apoyando su hombro contra el borde de madera, creando una barrera humana. Cualquier papelito que creas tener no importa, dijo con soberbia. Ya estamos aquí. La posesión es 9/10 de la ley, ¿no? Eso no es realmente cómo funciona la ley de propiedad, respondí mientras sacaba mi teléfono. Pero vamos a llamar a profesionales y aclararlo oficialmente. Marqué al 911 y activé el altavoz. La operadora contestó al segundo timbrazo.
Expliqué la situación con calma, objetivamente, que había regresado del funeral de mi hijo y me encontré las cerraduras cambiadas y a desconocidos dentro de mi casa. Le di mi dirección. Dije que tenía documentación que probaba la propiedad. Benís sacó su propio teléfono y empezó a gritar sobre ocupas, documentos falsificados y allanamiento. La operadora de mi línea pidió que todos esperáramos afuera. Dijo que los oficiales ya venían en camino. Nelson no se movió. No vamos a salir, su mandíbula se tensó. Si quieres que nos vayamos, tendrás que sacarnos tú. Para eso llamé a la policía, hice un gesto hacia la calle. Ellos se encargarán. Ah, ¿sí? La sonrisa de Benís regresó, más afilada. Porque estamos dentro legalmente. No hemos cometido ningún delito. Yo tengo tanto derecho a estar aquí como tú crees tenerlo. Los 20 minutos esperando a la policía se estiraron como caramelo caliente. Quedamos inmóviles en el porche, Celeste y yo afuera, y Benís y Nelson bloqueando la entrada. Las cortinas de los vecinos se movían discretamente. Una pareja pasó con su perro, mirando de reojo. Cuando por fin llegó el coche patrulla, bajaron 2 oficiales. Hombres jóvenes, quizá de mediados de 30, del tipo que ya ha escuchado todas las historias de disputas por propiedades. Fui el primero en explicar. Les mostré mi licencia de conducir con esa dirección, conté que había estado en el funeral de mi hijo, que volví y encontré las cerraduras cambiadas, mencioné que la escritura estaba a mi nombre. Benís saltó de inmediato, hablándoles encima, agitando su acta de matrimonio con Ralph como si fuera una bandera. Repetía bien de sociedad conyugal, derechos de viuda, decía que ya había consultado a un abogado. El oficial más alto levantó la mano, cortando el ruido. Señor, señora, esto es un asunto civil. Si usted afirma que es el propietario, tendrá que presentar una orden de desalojo a través de los tribunales. No podemos sacarla sin una orden judicial. Las palabras me cayeron como una bofetada. Pero es mi casa, intenté mantener la voz firme. Mi nombre está en la escritura. Puedo probarlo. Es posible, señor, el tono del oficial era empático, pero firme. Pero ella reclama residencia legal como esposa. Eso lo tiene que decidir un juez. Puede tomar varias semanas. ¿Varias semanas? Celeste intervino por primera vez ante los oficiales. ¿Y él se supone que debe dejarlos quedarse ahí? Entendemos que es frustrante, dijo el oficial más bajo, mirando a Benís, que ya lucía una sonrisa triunfante. Pero no podemos retirar a alguien de una residencia basándonos en alegatos verbales. Tendrán que seguir el proceso legal adecuado. Benís se recargó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Gracias, oficiales. Aprecio que les expliquen la ley a estas personas. Nelson sonrió y dio un trago a su cerveza. Los oficiales se marcharon después de revisar nuestras identificaciones y redactar un informe. Documentando la disputa, lo llamaron. Creando un rastro oficial. Me quedé de pie en mi porche, viendo cómo el coche patrulla se alejaba. Ya lo oíste, la voz de Benís rebosaba satisfacción. Vuelve con una orden judicial. Hasta entonces, esta es mi casa, mi propiedad. Tú estás invadiendo. Entró. Nelson la siguió. La puerta se cerró y escuché el nuevo cerrojo deslizarse con un sonido seco y definitivo. Celeste me tocó el brazo. Vámonos. El camino hacia el hotel fue silencioso. Mis manos apretaban el volante con demasiada fuerza. Mi mandíbula dolía de tanto tensarla. Solo podía ver la cara soberbia de Benís, la sonrisa arrogante de Nelson, la puerta cerrándose sobre mi propia casa. Encontramos un motel económico junto a la autopista. 2 camas matrimoniales, alfombra fina, un televisor atornillado a la pared. No dije nada hasta que cerramos la puerta y Celeste se sentó en la cama más cercana a la ventana. Lo siento, murmuró, mirando sus manos. Debí haber hablado antes, justo después de que Ralph murió. Debí haber ido a la casa. Y tú no sabías que ella haría esto,
Me senté en el pequeño escritorio, una superficie marcada por viejos anillos de café. Ninguno de los dos lo sabía. ¿Y ahora qué? Sus ojos enrojecidos me buscaron. El abogado dijo que el desalojo podría tardar 2 meses, quizá más si ella pelea. El desalojo es una opción. Saqué el bloc del cajón del escritorio, encontré un bolígrafo en mi chaqueta y empecé a escribir. Pero hay otras. ¿Qué quieres decir? Escribí 3 puntos y lo subrayé. Servicios, acceso, presión. Quiere jugar con la muerte de mi hijo. El enojo que llevaba acumulando todo el día tomó forma. Se volvió frío, calculado. Quiere meter a su novio en mi casa y beber mi cerveza mientras Ralph aún no está ni frío bajo tierra. Perfecto. Juguemos. Merle, no vamos a hacer nada ilegal, advirtió Celeste. No, seguí escribiendo, ahora con ideas fluyendo. Pero la casa está a mi nombre, lo que significa que controlo ciertas cosas. Cosas que ella va a necesitar. Cosas que harán que quedarse ahí sea muy, muy incómodo. Celeste se puso detrás de mí, leyendo por encima de mi hombro. Vas a hacer que ella quiera irse. Voy a hacer que entienda el precio de robarle a la gente. Encerré uno de los puntos en un círculo doble. Ella quiso una guerra. La tiene. Y yo tengo tiempo, documentación y 30 años de experiencia manejando emergencias. Sé cómo funcionan los sistemas, cómo navegar en ellos, cómo hacerlos trabajar para mí. ¿Cuánto tardará? Preguntó Celeste. El tiempo que sea necesario. Pasé a una nueva página. Las órdenes de desalojo tardarían semanas, pero había otras formas de hacer que esa casa fuera inhabitable. Formas completamente legales. Y yo las conocía todas. Pasó una semana, arrastrándose. Cada mañana era igual, café instantáneo de la máquina del hotel. Un panecillo rancio del desayuno continental. Llamadas telefónicas. Celeste pasaba sus días en el hospital. Dobles turnos cuando se los permitían. Yo pasaba los míos esperando. La cuenta del hotel crecía. 6 noches, después 7, después 8. En la tarde del 8º día, todo cambió. Había estado despierto desde las 4:30 de la mañana, revisando mis notas otra vez, viendo el amanecer filtrarse por las cortinas delgadas. La oficina del abogado abría a las 9. Yo estaba allí a las 8:45. David Chen parecía más joven de lo que su voz telefónica sugería. Quizá 40 años. Gafas de montura metálica. Corbata perfectamente anudada. Su oficina olía a café y papel antiguo. Deslicé sobre su escritorio la escritura de la propiedad, el título, el certificado de defunción de Ralph y el decreto de divorcio de hace 5 años. Los revisó uno a uno, asintiendo. Escribió rápido en su teclado, consultando los registros del condado. La casa es completamente suya, dijo señalando la pantalla. Comprada en 2013. Sin hipoteca. El título nunca fue transferido. Ella no tiene ningún derecho. Esto es un caso típico de ocupación ilegal. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Presentamos hoy. Audiencia en 2 o 3 semanas. En un mes máximo está fuera. Abrió una plantilla de documento. La ley de Arizona es clara. Ella es una ocupante no autorizada. ¿Y los bienes de mi hijo? Esa pregunta me había rondado por días. ¿Sus cuentas? ¿Su coche? Chen se recostó en su silla, entrelazando las manos. Celeste es su viuda legal. Hereda todo lo que no esté en copropiedad. La cuenta bancaria y el vehículo pasarían automáticamente a nombre de Celeste en cuanto presentáramos el certificado de defunción y el acta de matrimonio ante las instituciones correspondientes. Ralph tenía $12,000 en ahorros. No era mucho, pero sí suficiente para ayudar a Celeste con el alquiler. Quizá ponerse al día con algunas facturas. El coche era un Camry de 10 años. Aún confiable. ¿Cuánto me va a costar todo esto? Pregunté. Un anticipo de 5,000, respondió Chen. Debería cubrirlo todo,
a menos que ella pelee con fuerza. Su expresión sugería que sí lo haría. Las tasas de presentación son otros 320. Escribí el cheque y vi cómo mi cuenta de ahorros se reducían en 1/3 con un solo trazo de bolígrafo. La consulta duró 90 minutos. Chen fue minucioso, hizo preguntas en las que yo no había pensado, explicó términos como entrada forzosa y daños estatutarios. Cuando salí de su oficina, tenía copias de todo, una fecha pendiente en la corte y un plan. El papeleo en el tribunal tomó otra hora. La oficina del secretario estaba llena, repleta de gente con sus propios infiernos legales. Llené formularios, firmé una declaración jurada, pagué tarifas. La empleada selló cada documento con eficacia mecánica. Audiencia programada para el 2 de marzo, informó sin levantar la vista. Recibirá notificación por correo. 2 semanas. 14 días más de hotel. 14 días más de Venís viviendo en mi casa. Me senté en mi camioneta, en el estacionamiento del juzgado, y empecé a hacer llamadas. Primero, Phoenix Electric. Expliqué que yo era el titular de la cuenta y el propietario de la casa. Necesitaba desconectar el servicio de inmediato debido a ocupantes no autorizados. La representante pidió verificación, número de cuenta, número de seguridad social, dirección del servicio. Todo coincidió. El servicio sería suspendido en un máximo de 2 horas. La compañía de agua fue igual. 20 minutos en espera, 5 minutos de verificación. Listo. Conduje de regreso al hotel sintiendo algo asentarse en mi pecho. No satisfacción exactamente. Propósito, quizá. El bombero dentro de mí reconoció la sensación. Has evaluado la situación, has desplegado los recursos, ahora esperas resultados. Celeste regresó de su turno a las 7. Lucía agotada, su uniforme arrugado, los ojos rojos tras un doble turno en urgencias. Se quitó los zapatos y se dejó caer sobre la cama. ¿Cómo te fue? Le conté sobre el abogado, la presentación, los plazos. Luego le conté sobre los servicios. Ella se incorporó lentamente. Cortaste la luz y el agua. Mantuve la voz firme. Es mi casa, mis cuentas. Legalmente puedo hacerlo. Ella va a perder la cabeza. Probablemente. Mi teléfono sonó a las 5:47. El nombre de Venís apareció en la pantalla. Dejé sonar 3 timbres antes de contestar. ¿Qué hiciste? Sin saludo, solo furia. Cruda y estridente. No hay electricidad. El agua no sale. No puedes hacer esto. Puedo, respondí. Es mi casa, mis cuentas. Me senté en el borde del escritorio, viendo el atardecer pintar de naranja la ventana del hotel. Paga los $847 de este mes y restableceré el servicio. Si no lo haces, aprenderás a vivir como en los 1800. Estás loco. Esto es acoso. Voy a llamar a la policía. Llámala. Explícales que eres una ocupante no autorizada que se niega a irse de la propiedad de otra persona y exiges que pague tus servicios. Mantuve el tono plano, sin emociones. A ver qué dicen. Silencio. No un silencio vacío, sino uno cargado. Podía oír cómo respiraba fuerte. Podía imaginar su rostro poniéndose rojo. Vas a arrepentirte. Su voz bajó a un tono que pretendía sonar amenazante. No tienes idea de lo que soy capaz. Entonces ilumíname. Esperé. O paga los servicios y espera la fecha de la corte como una adulta. Colgó. Dejé el teléfono sobre la mesa con calma, las manos estables. Celeste me observaba desde la cama. ¿Crees que pagará? No, respondí mirando hacia ella. Va a atrincherarse, pelear más duro. Exactamente lo que esperaba. ¿Y entonces qué? Entonces esperamos. Tomé mi libreta, la lista que había estado escribiendo. Y nos preparamos para su próximo movimiento. Sabía que no se rendiría tan fácilmente. La pregunta era qué intentaría ahora.
Los días se acumularon como deudas. 14 noches en el hotel, $89 cada una. Miraba el total subir, pesándome en el pecho, pero no dejaba de pagar. Eso era lo que costaba la justicia. Celeste dividía su tiempo entre su pequeño apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad y la habitación de hotel conmigo. Trabajaba 60 horas por semana, regresaba oliendo a desinfectante y agotamiento. Algunas noches ni siquiera hablábamos, solo nos sentábamos en camas separadas viendo noticias sin importancia. En el día 8, Chen llamó con noticias que no quería oír. Ella presentó una solicitud de orden de protección, dijo con un tono cargado de irritación profesional. Completamente infundada, pero debemos responder formalmente. Audiencia en 5 días. Me levanté del escritorio del hotel, teléfono al oído. ¿Orden de protección? No me he acercado a ella. No importa, suspiró Chen. Afirma que la amenazaste durante la llamada sobre los servicios. Dice que teme por su seguridad. Escuché papeles moviéndose al otro lado de la línea. Esto costará otros 2.500 en honorarios. Hay que reunir pruebas, preparar testimonio, quizá presentar a Celeste como testigo. Estaba claro el patrón. Cada semana que ella permanecía en esa casa era una semana sin pagar alquiler en ningún otro lado. ¿Qué más puede hacer? Pregunté. Bastante, lamentablemente, respondió Chen. También cambió las cerraduras otra vez, por segunda vez, y presentó un documento alegando que Ralph le prometió de palabra transferirle la casa antes de morir. Sé que es mentira, pero debemos refutarlo oficialmente. Documento por documento. Moción por moción. Está usando cada técnica de retraso posible. Me dejé caer en la silla, haciendo cuentas mentalmente. 5.000 del anticipo. 2.500 más. Los costos del hotel acercándose a 1.500. Tarifas judiciales. Mi cuenta de ahorros se estaba desangrando. Haz lo que tengas que hacer, dije. La audiencia por la orden de protección llegó 3 días después. Me senté en un tribunal pequeño mientras Venise, con su expresión más inocente, le contaba a la jueza que yo la había intimidado, amenazado y hecho temer por su vida. Chen desmontó su testimonio punto por punto. Registros del hotel demostrando que no había salido. La declaración de Celeste. El registro telefónico que mostraba una llamada de 4 minutos, no la supuesta hora completa de acoso que Venise alegaba. La jueza desestimó el caso en menos de 20 minutos. Pero esos 20 minutos me costaron tiempo, dinero y sueño. Y no podía recuperar nada de eso. Al salir del juzgado, algo cambió en mi forma de pensar. Venise no solo era terca. Era estratégica. Cada presentación, cada falsa acusación, cada demora era calculada. Viviría en esa casa oscura, sin electricidad ni agua potable, mientras siguiera siendo vivienda gratuita. Necesitaba una ventaja que ella no pudiera contrarrestar. A la mañana siguiente, me reuní con un investigador privado llamado Marcus Webb en un restaurante sobre Indian School Road. Cincuentón, barba gris, ojos que no se perdían nada. Ex policía de Phoenix, según Chen. Sabía encontrar lo que hacía falta encontrar. Deslicé un sobre a través de la mesa, 1.200 en efectivo. Necesito todo sobre Nelson Hayes, dije. Empleo, deudas, antecedentes criminales, infracciones, cualquier cosa que pueda ser útil. Webb abrió el sobre, contó el dinero sin mirar. ¿Esto tiene que ver con el caso del que Chen mencionó? Tiene que ver con recuperar mi propiedad. Suficiente, guardó el dinero. Dame 3 días. 3 días después, llamó. Nos reunimos en el mismo restaurante, misma mesa. Deslizó una carpeta hacia mí. Nelson Hayes, 38 años. Mecánico. Actualmente desempleado. Debe $18.000 en manutención atrasada a su exesposa en Tucson, dijo Webb. Además, tiene una orden de arresto vigente en el condado de Pima. No se presentó a comparecer por varias infracciones de tránsito.
Las multas suman 3.400. Abrí la carpeta. Había informes policiales, documentos judiciales, todo verificado y oficial. ¿Qué tan rápido puedes documentar todo esto? Necesito todo oficial. Todo comprobado. Ya lo está. Webb dio golpecitos en la carpeta. Registros públicos verificables. La orden está activa. El condado de Pima estaría encantado de saber dónde está. ¿Cuánto tardarían en recogerlo si lo supieran? Si está en Phoenix, quizá 2 días para coordinar con la policía local, respondió sin cambiar la expresión. Asumiendo que alguien hiciera una llamada anónima con su ubicación actual. Estudié los documentos. $18.000 en manutención de niños. Una mujer en Tucson sin recibir dinero para sus hijos porque este imbécil estaba viviendo en mi casa, bebiendo mi cerveza. Gracias, Marcus. Yo nunca estuve aquí, respondió, dejando dinero para su café. Buena caza. 2 días después, hice la llamada anónima. Proporcioné el nombre completo de Nelson, su fecha de nacimiento y la dirección de mi casa como su ubicación actual. Mencioné que conducía un Dodge Charger negro, di la matrícula que saqué del informe de Webb. Esa misma tarde aparqué mi camioneta a 3 casas de distancia y esperé. Las patrullas llegaron a las 4:15. 2 unidades, 4 oficiales. Profesionales y eficientes. Golpearon la puerta, se identificaron. Nelson abrió vistiendo una camiseta sin mangas y las pantuflas de mi hijo. No podía oír la conversación desde mi camioneta, pero sí ver cómo cambiaba su postura, primero defensiva, luego agresiva, después resignada cuando le mostraron la orden judicial. Esposas. Lectura de derechos. El camino hacia el coche patrulla. Venice apareció en el umbral gritando. Esto es culpa tuya. No puedes destruir la vida de la gente así. Uno de los oficiales se quedó hablando con ella, probablemente explicándole que una orden de arresto es innegociable, que no tenía nada que ver con la disputa de propiedad en la que estuviera metida. Nelson fue llevado en la parte trasera de la patrulla, la cabeza baja. Venice quedó sola en el porche, teléfono en mano, llamando a alguien, un abogado, tal vez un amigo. Su postura cambió, hombros encogidos, menos agresiva, más incierta. Sin Nelson, estaba sola en esa casa oscura. Sin electricidad, sin agua corriente, sin apoyo. Con velas para iluminarse, agua embotellada que debía comprar y cargar, comida fría, todo ahora en sus manos únicamente. Me pregunté cuánto resistiría así. Encendí el motor y regresé al hotel. El arresto de Nelson lo cambió todo. Sin él, el silencio dentro de esa casa debía ser ensordecedor. No sentí lástima. Los días avanzaron lentamente hacia la fecha de la audiencia. Venice hizo sus intentos. 3 días después del arresto de Nelson, Chen me reenvió la carta de rechazo de ayuda legal. Ella había intentado ir por la vía gratuita primero. Llamó a Community Legal Services, explicó su situación. Señora, hemos revisado los detalles de su caso. La voz de la recepcionista en la grabación que Chen obtuvo era profesionalmente amable, pero firme. Este es un caso sencillo de disputa de propiedad en el que usted no tiene ninguna base legal. No podemos tomar casos que sabemos que vamos a perder. Lo siento. Luego vinieron las respuestas de los abogados privados. Chen tenía contactos que le contaron lo que pasó cuando Venice llamó a sus oficinas. Todos dijeron lo mismo, dinero por adelantado, sin excepciones. $7.000 de anticipo para un desalojo disputado. Ella no tenía ni 700, mucho menos 7.000. 5 días antes de la audiencia, mi teléfono sonó. Su número. Casi no contesté. Dejé sonar 4 veces antes de atender. Por favor, su voz era distinta, más pequeña. La agresión había desaparecido, reemplazada por miedo genuino. Solo un mes. Pagaré los servicios, todo lo que quieras. Necesito tiempo para encontrar un lugar. No tengo a dónde ir. Me quedé mirando por la ventana del hotel, viendo el tráfico de la interestatal.
Pensé en el funeral de Ralph, en la llave que no giró, en la sonrisa de Benís cuando me dijo que me fuera. Tú tomaste decisiones, respondí. Mi voz salió más fría de lo que pretendía, pero no la suavicé. Cuando me echaste el día del funeral de mi hijo, tomaste una decisión. Cuando cambiaste mis cerraduras y metiste a tu novio, tomaste otra. Ahora yo estoy tomando las mías. Estaba de duelo. No pensaba con claridad. Yo tampoco, dije. Pero no le robé la casa a nadie. Ralph quería que fuera mía. Él me lo dijo. Ralph te divorció. Luego se volvió a casar con Celeste. Eso es un hecho, no un cuento. Mantuve un tono clínico, firme. La audiencia es en 5 días. Lleva cualquier evidencia que creas tener. La jueza decidirá. Ella estaba llorando cuando colgué. Dejé el teléfono a un lado y no pensé más en ello. El día 28 llegó. Me puse mi único traje decente, el negro del funeral de Ralph. Chen me encontró en los escalones del tribunal a las 8:45, cargando su maletín como si fuera un arma. Ella se representa a sí misma, me informó mientras atravesábamos seguridad. Probablemente no consiguió abogado. ¿Importa eso? No para el resultado, pero podría volver todo más emocionalmente caótico. La sala era pequeña, forrada en madera, oliendo a pulidor de pisos y aire acondicionado viejo. La jueza Martínez presidía, una mujer de unos 50 años con gafas de lectura y cero tolerancia para tonterías. Benís estaba sola en la mesa de la parte demandada. Había intentado arreglarse, probablemente con su mejor ropa, pero la ropa colgaba rara después de semanas sin agua corriente. Su cabello necesitaba atención. Revolvía papeles desorganizados que ni siquiera parecían relevantes desde donde yo estaba. Chen presentó nuestro caso en 20 minutos. La escritura de la propiedad a mi nombre desde 2013. Título nunca transferido. Registros de impuestos mostrando mis pagos. Servicios públicos a mi nombre. Certificado de defunción de Ralph. Certificado de matrimonio de Celeste fechado antes de la muerte de Ralph. La solicitud de divorcio de Benís de hace 5 años, nunca finalizada porque ella misma la retiró. Benís intentó argumentar, divagó sobre acuerdos verbales, sobre promesas de Ralph, sobre sus derechos como alguien que vivió 3 años allí. La jueza Martínez la interrumpió. Señora Benís, ¿tiene algún documento que muestre propiedad o derecho legal a ocupar la vivienda? Ralph me dijo que... Documentación, no afirmaciones verbales. Yo, no, pero... ¿Tiene un contrato de renta, un acuerdo de alquiler, alguna prueba escrita de permiso para residir allí? La boca de Benís se abrió, se cerró. Nada salió. La jueza Martínez revisó los documentos frente a ella, leyó durante 30 segundos que se sintieron como 30 minutos. La evidencia es clara. La propiedad pertenece completamente al señor Robertson. Señora Benís, se le ordena desalojar el lugar en un plazo de 5 días. Si no cumple, el sheriff ejecutará el retiro por la fuerza. Esta corte queda levantada. El mazo cayó. Ese sonido, agudo, final, absoluto. Los hombros de Benís se desplomaron. Su rostro desapareció entre sus manos. El sonido que hizo no fue exactamente un sollozo. Ni un grito. Algo intermedio y roto. Chen tocó mi codo. Vámonos. Nos levantamos. Recogí mis copias de los documentos, caminé hacia la salida del tribunal. La voz de Benís nos siguió por el pasillo, subiendo hasta convertirse en un chillido. Destruiste mi vida. Me quitaste todo. Me detuve, giré. Ella estaba en la puerta del tribunal, un guardia de seguridad atento junto a ella. No, dije, manteniendo la voz tan baja que tuvo que esforzarse para oírme. Recuperé lo que siempre fue mío. Después caminé por el brillante pasillo del juzgado, Chen a mi lado, y no miré hacia atrás. 5 días. Sabía que ella no se iría por voluntad propia. Tendrían que sacarla a la fuerza. Y sí, parte de mí esperaba ver ese momento.
Los 5 días pasaron. Ella no empacó. No llamó a mudanzas. No se fue. Día 1, silencio absoluto desde la casa. Día 2, nada. Día 3, llamé a la oficina del sheriff para confirmar que ejecutarían la orden de posesión. El ayudante con el que hablé sonaba cansado, pero profesional. Estaremos ahí en cuanto procesemos el papeleo, señor. Probablemente el día 4. Día 4, Chen llamó. No se ha puesto en contacto con nosotros. No va a irse. Día 5, el límite. Aún sin movimiento. La mañana del 4 de abril, mi teléfono sonó a las 7. Señor Robertson, le habla el ayudante Michaels, de la oficina del sheriff del condado de Maricopa. Estaremos ahí a las 9:30. Por favor, esté presente para reclamar su propiedad. Recogí a Celeste en su apartamento a las 8:45. Había pedido el día libre. Quería ver esto hasta el final. Condujimos en silencio, estacionamos frente a mi casa a las 9:15. El vecindario parecía normal, sol de la mañana, alguien regando su jardín a 3 casas de distancia, pájaros en los cables. Todo normal, excepto lo que estaba por suceder. 9:30. 2 camionetas del sheriff se detuvieron justo frente a la casa. Bajaron 4 ayudantes, 2 hombres y 2 mujeres, todos con chalecos tácticos y equipo. El ayudante Michaels, con quien había hablado por teléfono, se acercó a mi camioneta. Bajé la ventana. ¿Usted es el señor Robertson? Sí, señor. Primero le pediremos que salga voluntariamente. Si se niega, entraremos y la retiraremos. Quédese en su vehículo hasta que le indiquemos que es seguro. Asentí. Él volvió con su equipo. Se acercaron a la puerta principal. Michaels golpeó 3 veces, lo suficientemente fuerte para escucharlo desde la acera. Departamento del sheriff. Tenemos una orden de posesión. Abra la puerta. Nada. Golpeó de nuevo. Señora, tenemos una orden judicial. Debe abrir esta puerta ahora mismo o la abriremos nosotros. A través de la ventana vi movimiento, una sombra. Tengo derechos. La voz de Benice se filtró por la puerta, histérica. Esta es mi casa. No pueden hacer esto. Michaels dio un paso atrás, hizo una señal a uno de los ayudantes. El hombre sacó un ariete pesado de la camioneta. 2 golpes, el marco comenzó a astillarse. Tercer golpe, la puerta cedió de golpe. Entraron. Escuché los gritos de Benice, crudos, sin palabras. 30 segundos después salieron con ella entre 2 ayudantes. Forcejeaba, retorciéndose, pero ellos la sujetaban firme, sin violencia innecesaria, pero absolutamente inamovibles. «Está usted invadiendo propiedad privada», dijo uno de los ayudantes, voz pareja. «No se resista o será arrestada por obstrucción». La soltaron sobre el césped. Se desplomó allí, de rodillas en la tierra, mirando la casa sin poder entender lo que estaba pasando. Entonces comenzó la remoción. 2 ayudantes entraron. 2 se quedaron afuera vigilando. Durante 2 horas sacaron todo. Muebles, cajas, bolsas de ropa, artículos de cocina, cosas del baño, las pesas y herramientas de Nelson. Todo lo que pertenecía a Benice o había entrado a la casa en el último mes. Lo fueron apilando en el césped del frente. La montaña creció. Sofá, colchón, sillas del comedor, lámparas, bolsas de basura repletas de quién sabe qué. Los vecinos salieron a sus porches. Algunos intentaban no mirar. Otros no se molestaban en disimular. A las 10:30 llegó el cerrajero. Lo había llamado el día anterior. Aparcó detrás de los vehículos del sheriff y se acercó con su caja de herramientas. Al mediodía, la pila alcanzaba casi 2 metros de altura en algunos puntos. Benice estaba sentada en medio de todo, teléfono en mano, haciendo llamada tras llamada. «Por favor, Sara, solo unas noches, hasta que consiga algo», su voz cruzaba la calle. «Sé que es mucha cosa, pero, no, entiendo.
Gracias igual. Otra llamada. Mamá, no te pediría esto si no estuviera desesperada. Sé que no hablamos hace 2 años, pero, está bien. Olvida que llamé. Otra. Y otra. Cada rechazo visible en su postura, sus hombros hundiéndose más. A la 1, los ayudantes salieron por última vez. Michael se acercó a mi camioneta. La propiedad está despejada, señor. Es suya. Bajé. Celeste detrás de mí. El cerrajero estaba terminando en la puerta, instalando el tercer cerrojo nuevo en 5 semanas. Cuando me vio, se enderezó y extendió 3 llaves. Todo el sistema es nuevo. Ella no podrá entrar con ninguna llave vieja ni truco. Tomé las llaves. Calientes por su mano, sólidas, reales. Al otro lado del césped, Benny seguía entre sus pertenencias, aún al teléfono. Me vio y algo en su expresión se quebró. Pero no sentí triunfo. Sentí cansancio. Se terminó, dije en voz baja a Celeste. Por fin terminó. Caminamos por la entrada de la casa. La puerta estaba abierta. Los ayudantes la habían dejado así tras su última revisión. Dentro, la casa parecía violada. Los muebles empujados. Basura en las esquinas tras un mes sin servicios. El olor a comida podrida. A cuerpos sin lavar. A desesperación. Pero era mía. Mis paredes. Mis pisos. Mi hogar. A través de la ventana vi a Benny cargando cajas a un pequeño hatchback conducido por alguien que no reconocí. Una amiga, quizá. Alguien dispuesto a ayudar a mover sus cosas, pero no a darle un techo. Hizo 3 viajes. Luego el coche se alejó, hundido por el peso. Ella se fue. Pero esto no había terminado. Aún no. Saqué mi teléfono y busqué el número que necesitaba. Era hora de avanzar a la siguiente fase. La casa era mía otra vez. Ahora tenía que ver qué había dejado atrás. Me quedé en la sala vacía, la puerta cerrada detrás de mí, el silencio asentándose como polvo. La luz de la tarde entraba por las ventanas, iluminando partículas suspendidas en el aire inmóvil. Mis pasos resonaban en el piso de madera, que no escuchaba ese sonido hacía 6 semanas. Fui al termostato y encendí la calefacción. Las noches de abril aún eran frías. Escuché el familiar rugido del horno en el sótano. Entonces empecé la inspección. El espejo del baño estaba destrozado. Grietas que se extendían como telarañas desde un punto de impacto. La tapa del tanque del inodoro estaba en 3 pedazos dentro de la bañera. En la cocina, las puertas de los gabinetes colgaban torcidas, las bisagras arrancadas de la madera. Las lámparas del pasillo habían sido reventadas deliberadamente, el vidrio crujía bajo mis zapatos. No era descuido. Era destrucción. Saqué el teléfono y lo fotografié todo. Cada accesorio roto, cada agujero en los muros, cada rasguño en la encimera. 17 fotos cuando terminé la planta baja. 23 después de subir al segundo piso y encontrar el viejo dormitorio de Ralph despojado, las barras del closet arrancadas de la pared. Ese fin de semana, Celeste llegó con su camioneta cargada de suministros. Pintura, masilla, lámparas nuevas, productos de limpieza capaces de borrar hasta el rastro molecular de Benny de cada superficie. Ella rompió el espejo, dijo Celeste desde la entrada del baño, evaluando el daño con la mirada clínica que dan los años en urgencias. Y también la tapa del tanque del inodoro. Esto fue intencional. Súmalo a la lista. Me arrodillé junto a un agujero en el panel de yeso, lo medí con mi teléfono. Estoy documentando todo. Si alguna vez intenta algo otra vez, tendré pruebas de qué tipo de persona es realmente. Trabajamos 3 fines de semana seguidos. Parchear, lijar, pintar, repetir, llevar bolsas de basura a la acera, reemplazar accesorios, restregar los pisos hasta que el olor de su estancia se diluyó en cloro y pintura fresca. A comienzos de mayo, la casa volvió a parecerse a sí misma. No perfecta. Algunas cicatrices eran demasiado profundas para reparaciones caseras, pero sí habitable.
Mía. Durante ese tiempo, también presentamos los documentos del proceso de sucesión. Celeste llevó el certificado de defunción de Ralph y su certificado de matrimonio al banco, al departamento de vehículos, a la aseguradora. Documentación de lo que todos ya sabían. Ella era su viuda, la heredera legítima de lo poco que Ralph había dejado. El oficial del banco procesó la transferencia con eficiencia mecánica. Como cónyuge sobreviviente, tiene derecho al saldo total. Necesitaré el certificado de defunción y el certificado de matrimonio. Podemos completar la transferencia en un plazo de 3 días hábiles. $12,000. Todos los ahorros de Ralph, acumulados con años de gastar con cuidado. Celeste lloró cuando la transferencia se completó, no de alegría, sino del peso de saber que Ralph había querido que ese dinero fuera para ella. Que se había vuelto a casar con ella específicamente para que Venice no pudiera tocarlo. El Camry también pasó a su nombre. Un coche con 10 años, pero fiable, quizá valía unos $8,500. Vendió su Honda agonizante y se quedó con el coche de Ralph. Lo conducía al trabajo cada día como un pequeño homenaje. Pensé que todo había terminado. Durante 2 semanas dormí en mi propia cama y no supe nada de Venice. La casa se asentó de nuevo alrededor de mí. Cocinaba en mi cocina, veía televisión en mi sofá, vivía mi vida. Entonces llegó la carta. Correo certificado. Firmé por ella un martes en la mañana, a mediados de mayo. Reconocí el formato legal antes de abrir el sobre. Un abogado que no conocía. Una oficina en un centro comercial del lado sur. La leí de pie junto al buzón. Demanda civil. Venice Thompson contra Merule Robertson. Las acusaciones me obligaron a leer 2 veces para asegurarme de entender. Matrimonio de hecho con Ralph. Desalojo indebido que le causó angustia emocional. Daños reclamados, $25,000. Mis manos se apretaron alrededor del papel. ¿Matrimonio de hecho? Arizona abolió eso en 1913. Lo dije en voz alta, para nadie, solo porque necesitaba oír lo absurdo. ¿Y desalojo indebido? Ella estaba invadiendo mi casa. Entré y llamé a Chen de inmediato. Contestó al tercer timbrazo. Ella presentó una demanda. No perdí tiempo con saludos. Alega matrimonio de hecho con Ralph antes del divorcio y reclama $25,000 por desalojo indebido. Silencio de su lado durante unos 3 segundos. Luego. Envíame una copia. La revisaré. Es basura, ¿verdad? Dime que es basura. Es una demanda frívola. Completamente infundada, escuché papeles moviéndose. Pero aún así debemos responder formalmente y acudir a la audiencia. Ella apuesta a que preferirá llegar a un acuerdo antes que seguir pagando abogados. No voy a llegar a ningún acuerdo. Lo sé. Pero defender esto y presentar contrademandas costará otros $4,000. Cerré los ojos, conté hasta 5, los abrí. Hazlo. Lo que sea necesario. Esta vez quiero aplastarla legalmente, financieramente, completamente. Entendido. Redactaré la respuesta y la presentaré antes del viernes. Colgué y me quedé en mi cocina, mirando los documentos de la demanda extendidos sobre la mesa. Venice quería otra ronda. Bien. Esta vez iba a asegurarse de que entendiera lo que final significaba. Chen acordó recibirme a la mañana siguiente. Pasé esa noche revisándolo todo, línea del tiempo escrita en orden cronológico, documentos en carpetas, registros telefónicos impresos, fotografías del daño organizadas por habitación. Mi entrenamiento como bombero regresó, evaluar la situación. Reunir recursos. Planear el ataque. Su oficina estaba en el piso 12, ventanas con vista al desparramado paisaje urbano de Phoenix. Estacioné en el sótano, tomé el ascensor, llegué a recepción a las 9 en punto. Chen lucía cansado, pero concentrado. Extendió documentos sobre la mesa de conferencias como un general planificando una campaña. Su caso es basura. El matrimonio de hecho no existe en Arizona.
Pero no solo vamos a defendernos, vamos a contraatacar. Tocó una carpeta. Llamaré a 3 vecinos que vieron la camioneta de Nelson en tu entrada durante meses. Mostraré los registros telefónicos de sus amenazas. Cuando terminemos, el juez sancionará a su abogado por presentar esta pérdida de tiempo. ¿Cuánto tardará? La audiencia es en 3 semanas. 16 de junio. Estaremos listos. Esas 3 semanas pasaron en preparación. Chen trabajó rápido. Presentó nuestra respuesta en una semana, citó registros telefónicos y estados de cuenta. Entrevistó vecinos. La señora Rodríguez, de al lado, recordaba claramente la camioneta negra de Nelson. Las manchas de aceite que dejó en mi entrada en enero y febrero. A finales de mayo, nuestro expediente tenía unas 3 pulgadas de grosor. Cada afirmación de Benís, nosotros la refutábamos con documentación. La audiencia quedó fijada para el 16 de junio. Marqué la fecha, comencé la cuenta atrás. La sala era más pequeña de lo que esperaba, unas 20 sillas, mitad vacías. Madera oscura, luces fluorescentes, ese olor particular de alfombra vieja y aire reciclado. El juez Wilson presidía, un hombre de unos 60 años con cero tolerancia al absurdo reflejada en su rostro. Benís llegó con su abogado, Michael Driscoll, el tipo de hombre que probablemente pone anuncios en paradas de autobús. Traje barato, maletín con un broche roto. Evitó mirar a Chen. Benís tampoco me miró. Llevaba un vestido conservador, el cabello cuidadosamente arreglado. Interpretando el papel, la mujer agraviada, la víctima. El juez entró. Nos pusimos de pie. Luego ordenó sentarnos. Señor Driscoll, presente su caso. Benís subió al estrado primero. Su abogado la guió por un relato ensayado, y ella lo entregó con voz temblorosa y lágrimas oportunas. Ralph me amaba, dijo, secándose los ojos. Estábamos construyendo una vida. Su padre lo volvió en mi contra. Y cuando Ralph murió, él me robó todo lo que debía ser mío. Habló de 3 años juntas, de promesas que Ralph supuestamente hizo, de cómo el desalojo la había traumatizado, dejándola sin hogar y sin empleo. Vi a Chen tomar notas, expresión neutra. Cuando Driscoll terminó, Chen se puso de pie. Señora Benís, esta es una copia certificada de su divorcio de Ralph Robertson, finalizado el 3 de febrero. Se acercó y colocó el documento frente a ella. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Ralph murió el 2 de abril. Explique cómo tuvo un matrimonio de hecho con alguien de quien estaba legalmente divorciada. Ese divorcio, balbuceó, mirando a su abogado. No era real. Ralph no lo quería. Seguíamos juntas. Entonces explique por qué Ralph volvió a casarse con su primera esposa, Celeste, el 8 de marzo. Chen depositó el certificado de matrimonio, sello oficial, ambas firmas. Aquí está su certificado. ¿Sabía que su esposo se casó con otra mujer mientras usted afirmaba que aún estaban en una relación? La boca de Benís se abrió. No salió ningún sonido. Permítame ayudarla con la línea del tiempo. La voz de Chen se mantuvo nivelada, casi amable. Ralph se divorció de usted el 3 de febrero. Se volvió a casar con Celeste el 8 de marzo. Murió el 2 de abril. Durante ese mes entre su nuevo matrimonio y su muerte, ¿dónde estaba usted? Yo estaba. Usted estaba viviendo con Nelson Hayes, continuó Chen, quien fue arrestado el 4 de abril por deuda de manutención infantil acumulada. Múltiples testigos vieron su vehículo en la propiedad. ¿Desea que los llame al estrado? Objeción. Driscoll se puso de pie. Esto es acoso hacia mi clienta. Denegado, respondió el juez Wilson, inclinándose hacia adelante. Responda la pregunta, señorita Benís. No puedo. Chen se volvió hacia el juez. Su señoría, tengo a 3 vecinas dispuestas a testificar que la señora Benís y el señor Hayes convivían en una dirección distinta durante el periodo en que ella afirma haber mantenido una relación con el fallecido.
Tengo registros de llamadas mostrando amenazas de la señora Benís hacia mi cliente. Tengo evidencia fotográfica de daños intencionales a la propiedad que superan los $3.000. Esta demanda no solo carece de fundamento, es fraudulenta. Hizo una pausa y añadió: solicito una desestimación inmediata y sanciones. El juez Wilson estudió los documentos que Chen había presentado. Leyó durante 2 minutos completos en silencio. Luego levantó la vista. He escuchado suficiente. Esta demanda es frívola y roza el fraude. Caso desestimado con prejuicio. El mazo cayó una vez. Señora Benís, se le ordena pagar los honorarios legales del señor Robertson por un total de $6.200 en un plazo de 90 días. Su abogado debió aconsejarle mejor antes de hacer perder el tiempo a este tribunal. Benís emitió un sonido extraño, no del todo un sollozo. Driscoll recogió sus papeles con rapidez. No se atrevió a mirar a Chen. Gracias, su señoría, dijo Chen con una satisfacción contenida. Nos pusimos de pie y el juez salió. Benís salió tambaleándose, seguida de su abogado, que murmuraba palabras inútiles. Afuera, en los escalones del tribunal, bajo el sol abrasador de junio, Chen estrechó mi mano. Con esto termina todo. No puede volver a presentar nada. Desestimado con prejuicio significa que es permanente. Celeste, que había observado la audiencia desde el fondo, se unió a nosotros. Ella nunca pagará esos 6.000, dijo. No los tiene. Chen asintió. Probablemente no, pero puedes embargar salarios, presentar gravámenes, complicarle la vida. Se alejó hacia su coche. Celeste y yo nos quedamos allí, bajo el calor, viendo el tráfico del centro de Phoenix fluir frente a nosotros. Ella tenía razón. Benís no pagaría. No podía pagar. Y eso significaba que me quedaba un movimiento más por hacer. El tribunal había dictado que me debía $6.200. Pero las órdenes judiciales no valen nada si la persona no tiene bienes. Esa noche me senté en mi mesa de cocina después de la audiencia. Documentos legales extendidos frente a mí. El fallo era oficial, sellado, ejecutable. Pero Benís no tenía ni $62, mucho menos 6.000. Había perdido la casa, al novio, cualquier ventaja que hubiera tenido. Aún así, tenía que trabajar en algún lado, tenía que comer, tenía que vivir. Necesitaba saber dónde, cómo, qué le quedaba. Tomé mi teléfono y marqué el número de Webb. Contestó al segundo timbrazo. Merle, felicidades por la victoria en los tribunales, dijo. Chen me lo contó. Necesito otro trabajo tuyo. ¿Qué tipo? Verificación de empleo, activos, cuentas bancarias si puedes encontrarlas, lo que puedas averiguar sobre Benís Thompson. ¿Buscando cobrar el fallo? Entre otras cosas. Webb guardó silencio unos 3 segundos. 800. Igual que antes. Hecho. ¿Cuánto tardas? Dame 3 días. Me llamó en 2. Lo encontré en el mismo restaurante cerca de Indian School Road. La misma mesa junto a la ventana. Deslizó una carpeta hacia mí. Tu chica tiene un trabajito extra que está a punto de alcanzarla. La abrí. Registros de empleo, estados de cuenta y algo que parecían hojas internas de contabilidad con marcas en amarillo. Trabaja en Southwest Auto Sales. Recepcionista, labores administrativas, explicó Webb. Pero estaba sacando dinero de la caja. Cantidades pequeñas, entre 200 y 300 cada vez. El sistema del concesionario muestra que Ralph Robertson hacía depósitos en efectivo para cubrir los faltantes en su cajón. Él falleció. Los depósitos se detuvieron, pero su cuenta muestra que aún tiene un déficit de $2.400. Estudié las cifras, fechas que se remontaban 6 meses atrás. Faltantes de efectivo que coincidían, centavo por centavo, con depósitos hechos por Ralph para equilibrar sus errores. Aún no lo saben, continuó Webb. Está en el sistema, pero nadie ha auditado su cuenta desde que él murió.
Ralph la cubría. Probablemente no quería que la despidieran. Ni la vergüenza. Se reclinó. Una solicitud de auditoría de la persona correcta, y está acabada. ¿Quién sería esa persona correcta? Oficinas corporativas. Gerencia de distrito. Cualquier supervisor con autoridad para revisar números. Cerré la carpeta, deslicé $800 en efectivo por la mesa. Gracias, Marcus. Yo no estuve aquí. La carta de auditoría me llevó 2 noches escribirla. Tenía que sonar oficial, pero imposible de rastrear. Una preocupación profesional de un supuesto empleado anónimo sobre irregularidades financieras. Incluí copias de las hojas resaltadas que Webb había conseguido, números de cuenta, fechas, montos. La envié un jueves a la sede corporativa del concesionario, en Scottsdale. Para el miércoles siguiente, Webb confirmó que la habían despedido. Seguridad la escoltó a mitad de turno, le quitaron las llaves, la tarjeta de acceso. Procedimiento estándar por robo, incluso robo atrasado. Entonces llamé a Chen. Quiero embargarle el sueldo por el fallo judicial. ¿Qué necesito hacer? ¿Tiene trabajo? Se sorprendió. Acaba de perderlo. Pero podemos iniciar el proceso igual. Cuentas bancarias, lo que tenga. Presenta una orden de embargo en el tribunal. Si la aprueban, podemos congelar cuentas, embargar futuros sueldos, colocar gravámenes, escuché papeles. Como ignoró el plazo de 90 días, estás en tu derecho. Costará unos $300 de tasas. Hazlo. El papeleo tomó otra semana en procesarse. Pagué las tasas, firmé los formularios, esperé. A mediados de julio, el alguacil notificó al banco. Su cuenta fue congelada. Los contactos de Webb me dijeron que tenía $340 dentro. Ni siquiera suficiente para cubrir las tasas que yo había pagado. Pero ya no se trataba del dinero. 2 días después, sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. Me destruiste. La voz de Benice era casi irreconocible. Hueca. Me quitaste mi casa, mi trabajo, todo. ¿Qué más quieres? Me quedé mirando por la ventana de mi cocina, hacia la calle donde todo había comenzado. Quería que entendieras que las acciones tienen consecuencias. ¿Ya aprendiste esa lección? No me queda nada. Nada. Aún tienes tu vida, tu salud. Eso es más de lo que mucha gente recibe, respondí con calma. Ralph te dio oportunidades. Las desperdiciaste. Yo solo estoy terminando lo que tú empezaste. Colgó sin decir más. 3 semanas después, Webb me envió un informe final. Benice había abandonado Phoenix, se había mudado a Nevada, a casa de su madre en Henderson. Había declarado bancarrota. Su crédito destruido por juicios y cobranzas. Me quedé en mi entrada esa tarde leyendo el informe bajo la luz tenue de agosto. Al otro lado de la calle, la señora Rodríguez regaba su jardín. 2 casas más allá, unos niños jugaban baloncesto. Sonidos de barrio normal. Una tarde normal. Ella se había ido. No solo de mi casa, sino de mi ciudad, de mi estado. La pelea había terminado. Doblé el informe, subí los escalones de mi porche. Saqué mi llave, la llave nueva, el tercer juego de cerraduras, las únicas que tenía yo, y entré. Mi hogar. Mis paredes. Mi victoria. Agosto llegó con lluvias monzónicas y temperaturas que hacían hervir las calles de Phoenix. Habían pasado 7 meses desde que me quedé en ese cementerio viendo cómo bajaban a Ralph bajo la tierra de Arizona. Tomé mi café y salí al porche, como hacía casi todas las tardes ahora. La silla que había comprado para reemplazar la que Benice rompió estaba perfectamente colocada para ver el atardecer teñir las montañas al oeste. La casa era mía otra vez. Completamente, legalmente, permanentemente mía. Había gastado cerca de $23,000 para que todo aquello se convirtiera en verdad. Honorarios del abogado, del investigador, costos judiciales, reparaciones,
facturas del hotel mientras esperaba que la justicia avanzara a su propio ritmo. $23,000 para conservar lo que siempre había sido mío, para honrar lo que Ralph había intentado arreglar antes de morir. Pero la casa valía $420,000. Y más allá de eso, era mi hogar. El lugar donde había vivido durante 11 años. Mi vecindario, mi porche, mi vista a esas montañas. Hay cosas a las que no les pones precio. Celeste había recibido todo lo que la ley decía que le correspondía, $12,000 de la cuenta bancaria de Ralph, el Camry, que vendió por $8,500 y usó para saldar la deuda restante de la tarjeta de crédito de Ralph. $4,200 que él debía, ahora liquidados. Gracias por luchar por lo que era justo, me dijo la semana pasada, sentada en esta misma silla, tomando limonada en vez de café. Pagué las tarjetas de crédito de Ralph con el dinero de la venta de su coche. Al menos eso ya está resuelto. Eras su esposa legal, le respondí. Merecías todo lo que la ley te dio. Venís solo fue un error que él intentó corregir antes del final. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de texto. El diputado Morrison, uno de los alguaciles que había ejecutado el desalojo. Pensé que querría saberlo. Asunto: Venís presentó bancarrota capítulo 7 en Nevada la semana pasada. Asunto: Nelson Hayes sigue cumpliendo condena en el condado de Pima. Fecha de liberación: noviembre. Se acabó, Merle. Lo leí 2 veces, luego dejé el teléfono sobre la mesita junto a mi silla. Terminado. 7 meses de lucha. 7 meses de abogados, tribunales, estrategias y noches sin dormir calculando mi siguiente movimiento. Y ahora se había acabado. No con triunfo. No con celebración. Solo, acabado. Un coche entró en mi entrada. Emma, mi nieta, 22 años y a punto de terminar enfermería. Había evitado la casa durante todo el conflicto. No podía lidiar con la fealdad de ver a su abuelo enfrentarse a la exesposa de su padre mientras aún lloraba su muerte. Lo entendía. No podía culparla. Pero ahora estaba aquí. Me puse de pie mientras ella bajaba del coche, caminaba por la entrada con una sonrisa tímida. Abuelo, la casa está increíble. Siento no haber venido más cuando papá estaba enfermo. ¿Puedo venir más seguido ahora? Esta también es tu casa, cariño. Siempre lo ha sido. Me abrazó. Entró para ver las reparaciones, las habitaciones restauradas, la evidencia de que la vida continúa después de la pérdida. Yo me quedé en el porche, dejando que el café se enfriara entre mis manos. Ralph había cometido errores. Sí, casarse con la mujer equivocada, confiar en alguien que solo quería lo que él podía darle, dejar que su dolor tras perder a Celeste nublara su juicio. Todos cometemos errores. Pero él intentó corregirlos al final. Se volvió a casar con la mujer que realmente lo había amado. Se aseguró de que Venise no pudiera robar lo que pertenecía a su familia. Yo me aseguré de que sus deseos se cumplieran. Eso es lo que un padre debe hacer. El sol cayó bajo el horizonte. Las luces de Fénix comenzaron a encenderse en el valle. Miles, millones de ellas, extendiéndose en todas direcciones. Esta ciudad, esta enorme metrópolis en el desierto, había sido mi hogar durante 30 años, antes de que Ralph naciera, antes de convertirme en padre, en bombero, en propietario. Y lo sería hasta que muriera. Venise había aprendido lo que Ralph entendió al final. No puedes construir una vida sobre los cimientos de otra persona. No puedes tomar lo que no es tuyo y esperar conservarlo. Algunas lecciones cuestan todo aprenderlas. Emma salió al porche y se sentó a mi lado. No hablamos mucho, solo observamos cómo la oscuridad caía sobre el vecindario. La señora Rodríguez terminó de regar su jardín y nos saludó con la mano. El partido de baloncesto en la calle terminó. Los niños fueron llamados a cenar. Normal. Ordinario. Hogar. Eventualmente, Emma se marchó, prometiendo visitar el próximo fin de semana. Yo me quedé solo en el porche, respirando hondo, sintiendo como por fin se levantaba de mis hombros el peso de 7 meses.
No estaba exactamente feliz. Se había perdido demasiado para sentir felicidad. Ralph seguía muerto. Ese hueco en mi vida no se llenaría nunca. Pero sentía algo cercano a la paz. La clase de paz que llega cuando sabes que hiciste lo que debía hacerse. Que luchaste cuando era necesario. Que protegiste lo que merecía protección. La taza ya estaba vacía, solo quedaba el calor residual entre mis palmas. Los grillos cantaban desde el jardín desértico. El tráfico lejano zumbaba en la interestatal. Me puse de pie, estirando ligeramente mi cuerpo de 63 años. Articulaciones de bombero, siempre quejándose en las mañanas, pero aún funcionales, aún fuertes. Tomé la taza, miré una vez más mi calle, mi vecindario, mi vida. Luego me giré hacia la puerta de mi casa, mi cerradura, mi llave. Entré, cerré con llave detrás de mí y apagué la luz del porche. La mañana llegaría temprano, como siempre, y yo estaría aquí para recibirla. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y cuéntame qué te pareció en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.